Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 4 de julio 2021. Teología de la Esperanza, en nuestra serie estamos en el devocional número 16. Sujeto, verbo y predicado de la esperanza, es el número 4 de estos devocionales, basados en este pasaje que nos habla de estas cosas, es justamente Efesios capítulo 1, versículo 18. Se los leo, dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ya hemos analizado el texto brevemente y hemos dicho que el apóstol Pablo pide algo para sus discípulos, y lo que pide es que, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, lo que pide es que tengan esperanza, que puedan entender qué es la esperanza, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. También dijimos que hay dos sentidos de la palabra esperanza. La esperanza como sustantivo, es decir, como aquello que se anticipa que recibiremos, la vida eterna, la salvación, la presencia de Dios en nuestra vida, toda la eternidad con Él. En una oración gramatical eso se llamaría el predicado, ¿no es cierto? Los cristianos recibirán la bendición de la vida eterna o de la salvación, el predicado. Pero podemos pensar en otro sentido de la palabra esperanza, como verbo, es decir, como una virtud que ejercemos, como la expectativa llena de fe, no solamente como lo que conseguiremos, sino como el acto de esperar algo. Y luego concluimos entonces que podíamos hablar de toda una oración gramatical. ¿Qué tiene una oración gramatical? Básicamente tres cosas: sujeto, verbo y predicado. Entonces, las bendiciones que vendrán son el predicado de la esperanza. La acción de esperar, la actitud de tener expectativa positiva, es el verbo de la esperanza. Pero entonces hace falta algo más, el sujeto de la esperanza. Y somos nosotros, el individuo que espera, el sujeto que espera. Entonces podemos pensar en la esperanza en estas como una oración gramatical que tiene sujeto, el que espera, verbo, la acción de tener expectativa positiva, y las bendiciones de Dios son el complemento sí, así se dice, ¿verdad?, del predicado de la oración gramatical. Muy bien, ya hemos aprendido tres cosas, les hemos llamado a las enseñanzas con este inicio. Vivir el sujeto, verbo y predicado de la enseñanza es, dijimos, tener el corazón sano, porque dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y la palabra entendimiento es la palabra cardias, que quiere decir corazón. Pero también dijimos que tiene que ver con tener una visión sana, justamente, porque también dice que los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Debemos tener una visión clara de qué es esa esperanza que nos ha llamado. Y en tercer lugar dijimos que vivir el sujeto, verbo y predicado de la esperanza es tener una autoestima sana. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Recuerdan que dijimos ayer, los hermanos de Éfeso eran impresionados por la riqueza de la ciudad y particularmente por la riqueza del templo y la estatua de Diana o Artemisa, la diosa, aquella que la seguían miles de adeptos. Y el Pablo quiere que sepan que ellos son más ricos que cualquier religión, que el tener a Dios, tener esperanza, tener paz, es una riqueza más grande que la que tiene cualquier otra experiencia de fe. Bueno, hablamos de eso el día de ayer, no voy a abundarlo, pero usted, si no lo oyó, debe oírlo. Pero he aquí la enseñanza final de este versículo, la enseñanza de hoy. Vivir el sujeto, verbo y predicado de la esperanza es tener una identidad sana. Porque para tener una autoestima sana hay que tener una identidad sana, ¿de acuerdo? Sabiendo quién soy para Dios, quién soy para los demás, tengo una identidad sana, entonces tengo autoestima sana. Muy bien, porque nos queda pendiente una enseñanza. Mire, Pablo ora por la identidad y autoestima de los cristianos cuando dice, ¿y cuáles? Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Como en la porción anterior del pasaje, cuando pensamos en esperanza como sustantivo y como verbo, también aquí hay dos sentidos de esta herencia en los santos. Que siempre pensamos en las riquezas de la eternidad y tal vez en las riquezas de ser cristianos, bienaventurados, benditos de Dios, hijos de Dios, etc. Esa sería la manera de explicar esto que dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No hay duda de que los hijos de Dios, ciudadanos del reino, discípulos, santos, cristianos, mayordomos, etc., somos receptores de una gran riqueza. No hay duda de eso. Y seguramente esta riqueza se refiere a eso, a todo lo que recibimos por seguir al Señor. La gracia de Dios, con todo lo que significa, sus promesas, su presencia en nuestra vida, su providencia, su auxilio oportuno, etc. Pero, ojo, porque el texto no dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia para los santos? No dice así. Eso para los santos yo lo añadí para.
No, el texto dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? En los santos, en los santos. Es decir, que la riqueza de Dios, porque aquí habla de una riqueza de Dios, de una riqueza que Dios tiene. ¿Qué es la riqueza de Dios? Pues que es Dios, que es todopoderoso. Pero aquí hay algo más. Los santos. Esto habla de la alta estima que Dios tiene de sus hijos. Esto habla de nuestra identidad. Somos riqueza para Dios. Dio su vida por nosotros, nos valora. No es que de veras seamos muy valiosos, es que Él nos estima mucho. Nuestro valor es estimativo definitivamente. Definitivamente alguien hizo un experimento y analizó que todas las sustancias que tiene un cuerpo humano, que tenemos calcio, que hierro, que agua, que azufre, que no sé qué. Hizo cuentas de una persona más o menos promedio, unos $7.50 es el costo de un ser humano, me refiero en su materia física. Claro, claro, el milagro de la vida que Dios sopló en nosotros y nos dio vida es extraordinario. Él nos valora extraordinariamente. Y aquí, al parecer, esta riqueza en los santos somos nosotros, la riqueza de Dios, nosotros. Esto habla de la estima que Dios tiene de sus hijos. Digámoslo de nuevo, porque sé que es difícil entender, no entender, sino aceptar esto. La redacción de esta parte del pasaje nos habla de una riqueza que Dios tiene. Ciertamente Pablo quiere que nos la dé a conocer, pero esta expresión habla de una riqueza que le pertenece a Dios, una riqueza que Dios posee. Y es inevitable decir que esa riqueza es nada más y nada menos que los santos, sus hijos, sus seguidores. Es decir, que la iglesia, los cristianos, aquellos que hemos sido redimidos, los discípulos, somos riqueza que Dios posee y Pablo quiere que seamos conscientes de eso. Leamos otro pasaje paralelo que me parece que nos va a ayudar a comprenderlo. Dice así el texto de Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Me parece que al decir en este pasaje, de la manera como lo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, me parece que nos suena más lógico, ¿no? O sea, no somos valiosos, no somos riqueza por nosotros mismos, sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero sí, nos incluye a nosotros. Es decir, que en el reino de Cristo, la riqueza más significativa para Dios son los santos. Somos su gente, sus hijos, esos en los que Cristo vive y reina, es decir, nosotros. Y bueno, si alguien quiere una prueba más de esta riqueza, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? ¿Murió por el templo de Jerusalén o por el templo donde usted se reúne? ¿Murió por los instrumentos musicales? ¿Murió por los elementos de la celebración de la Santa Cena? No, murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, sí, la riqueza de la iglesia, del reino, son los santos. Así que he aquí una gran exhortación. Recordemos de dónde nos sacó Dios y vivamos su misericordia. Entendamos hacia dónde nos dirigimos con Dios y vivamos su gracia. Y reflexionemos en lo que Dios hace con nosotros ahora mismo y vivamos su amor a cada instante. Y seamos conscientes de todo esto y vivamos la esperanza. Mire, lo vuelvo a decir, porque esto es muy importante. Recordemos de dónde nos sacó y vivamos su misericordia, porque misericordia es el hecho de que Dios no nos da lo que merecemos y nos sacó por misericordia del hoyo de la condenación. Entendamos hacia dónde nos dirigimos, hacia la vida eterna, hacia el cielo, y vivamos su gracia, porque gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y reflexionemos en lo que Dios hace con nosotros ahora mismo y vivamos su amor a cada instante, porque el hecho de que seamos sus hijos, sus seguidores y nos bendiga es su amor. Por su misericordia nos evita el infierno, por su gracia nos lleva al cielo y por su amor nos permite vivir en este instante en plenitud. Así es que seamos conscientes de todo esto y vivamos la esperanza, porque vivir enamorados de esto, vivir gozosos por esto que acabo de decir, es vivir en esperanza. Somos riqueza en el reino. Así que el profundo sentido de esperanza nos recuerda quién somos y nos permite vivir a plenitud. Por eso permítame concluir diciendo algunas cosas muy importantes. Creamos en lo que su palabra dice que somos. Vivamos lo que su Santo Espíritu nos mueve a vivir y cumplamos la misión que nos ha entregado. Y mire, y para colmo,
Y para colmo, el pasaje siguiente, porque el pasaje sigue, nos dice una tercera cosa que Pablo quiere que a los creyentes les sea revelada, porque él quiere que nos sea revelada la esperanza, nos quiere que sea revelada las riquezas, y luego culmina diciendo, ¿y cuál es? Otra cosa que quiere que nos revele. ¿Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? O sea, de pilón. Hay un poder que nos ha dado, y Pablo quiere que Dios nos recuerde eso, nos revele. Hermanos míos, tenemos un desafío a vivir con verdadero sentido de esperanza. Veámoslo de la siguiente manera. ¿Por qué un corredor sigue corriendo a pesar de que está cansado y sabe que hay varios otros competidores que le llevan la delantera? Esto lo vamos a ver muy pronto en los Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo, ¿no?, de este año allá en Tokio. ¿Por qué un corredor sigue corriendo a pesar de que hay muchos adelante de él? Porque tiene la esperanza de rebasarlos, y algunos lo logran. ¿Por qué un boxeador se levanta después de haber sido derribado por su contrincante? Porque tiene la esperanza de ganarle. Si no, no se levantaría. ¿Por qué una madre sigue orando por su hijo rebelde? Porque tiene la esperanza de que busque a Dios y sea transformado. Por eso tiene esperanza una mamá, más que un boxeador y más que un corredor. ¿Por qué una esposa o un esposo sigue amando y sigue tolerando a su compañero o su compañera de vida a pesar de los problemas que tienen? Porque tiene la esperanza de que sea transformado o transformada y todo pueda ser mejor. ¿Por qué un pastor sigue predicando sabiendo que algunos de los que lo escuchan no pondrán en práctica las enseñanzas de la palabra que les enseña? Porque tiene la esperanza de que uno de estos días sí lo hagan. O tiene la esperanza de que muchos entre la multitud sí lo hagan. Algunas de estas esperanzas que estoy mencionando no están fundadas en Dios, están fundadas en uno mismo, en que tengo ganas de luchar, de correr. Y algunas de estas esperanzas, algunas no, algunas nos traicionarán. Pero aquellas que están puestas en las misericordias de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en el plan de Dios, no nos defraudarán, nos darán la victoria. Por eso Pablo pide que sus discípulos comprendan, les sea revelado qué es la esperanza que esperan, qué es la riqueza que tienen, qué es el poder que Dios les ha dado. Porque cuando nuestra esperanza está puesta en Dios, en lo que ha dicho que hará, entonces esa esperanza es segura. Esperanza es lo que el hombre más necesita el día de hoy. Y su iglesia, nosotros, tenemos razones sólidas para ejercer la esperanza. En el mundo hay desesperanza. Y hay quienes ponen su esperanza en el aire, en la arena, en nada. Esas esperanzas no sirven, esas esperanzas traicionan. Pero la nuestra está fundada en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo. Por eso, queridos hermanos, vivamos y compartamos la esperanza. Vivamos el sujeto, verbo y complemento de la esperanza, porque el complemento es lo que vamos a recibir. El verbo es la acción de tener expectativa positiva, confianza en lo que Dios hará con nosotros. Y el sujeto soy yo, el sujeto es usted. Usted y yo somos esperanzados, gente que esperanza, por así decirlo, gente que lleva a cabo el verbo de esperar. Tengamos esperanza y compartamos lo que los que nos rodean. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y te pido que más allá de que mis palabras, tu Santo Espíritu nos hable, nos diga, nos dirija, y Dios, que nos des esperanza a pesar de lo que estamos viviendo. Te pido, Dios, que vivamos a plenitud esta seguridad de lo que nos darás, esta seguridad de que estás con nosotros, esta seguridad que tenemos razones para tener esperanza. Bendice a mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana.